Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablando de lo que sea. En este episodio, como ya has de haber visto en el título, vamos a hablar de la Edad Media. Yo siempre he sido muy fan de las historias medievales, sobre todo de las historias de fantasía medieval, con sus caballeros en armadura, magos, dragones, magia y todo el folclore que se puede desarrollar alrededor de esta era, porque pues la Edad Media tiene como que una magia especial para poder contar historias fantásticas, que lo vuelve bastante atractivo. De ahí que historias como El Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones, Game of Thrones, entre otras tantas, pues sean tan populares y tan atractivas, que incluso grupos de personas se reúnan para hacer representaciones de esa época, no más que estos parece que sí se bañan. Y siempre he pensado que si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y visitar esa época, ni de pedo lo haría. Estoy seguro que olía a caca por todos lados, y no de la caca elegante que encuentras en los baños públicos del Starbucks. No, caca auténtica, de esa fermentada por siglos de una mala alimentación, pero no había servicios sanitarios y la gente pues tenía supersticiones bien raras por aquellas épocas con respecto a la higiene. O sea, no es como que hoy en día la gente no creyera en tontadas, pero pues en esa época estaba un poco más densa la cosa. Así que en este capítulo de Hablando de lo que sea, te voy a platicar sobre la vida en la Edad Media y pues sus particularidades. Así que ponte cómodo, prepárate un cafecito y comenzamos. Oh, Edad Media llena de ironía, te escuchas mejor con sarcasmo y melodía. Nacho al micrófono, el humor es la ley en Hablando de lo que sea. Aprende y ríete a la vez. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar es preguntarnos qué es la Edad Media. Y no es esa edad donde a los hombres se les comienza a desaparecer el cabello de la cabeza y comienza a aparecerles en el fundillo. No. La Edad Media fue un periodo que duró más o menos unos 1000 añitos. 1000. Donde Europa vivió entre supersticiones, pestes, guerras y mucha, pero mucha caca. Arranca por allá del año 476 cuando el Imperio Romano se va al carajo y la gente tiene que aprender a vivir sin baños romanos, sin calefacción decente y una noción de la higiene que dejó de existir. Después de eso comienza la Alta Edad Media, que suena algo glamuroso, pero en realidad significaba peleas entre señores feudales, reinos que aparecían y desaparecían como el acné en los cachetes de un adolescente. Luego llegó la plena Edad Media, que fue por allá del siglo X palito. Y aquí ya se ponen un poco más intensos. Europa florece un poquito porque descubrieron que plantar y comerciar ayudaba a no morirse de hambre. Además, se hizo la idea de las cruzadas, que era más o menos de vamos a ir a matar gente a tierras bien lejanas, pues poder así salvarnos en el más allá. Pues el encanto medieval. Finalmente la cosa termina en la Baja Edad Media, por allá del siglo X y V al XV, donde todo ya es una crisis, guerra, peste negra y la gente no sabe si sobrevivir o simplemente resignarse. Pero llegó por fin el Renacimiento y con él la esperanza de que tal vez y solo tal vez había vida después del medievo. Resulta que durante mucho tiempo la Edad Media fue conocida como una época oscura y no era solo porque la gente vivía sin electricidad o en casuchas húmedas, que de hecho sí todos, sino porque la religión y la superstición estaban en todo. La iglesia controlaba las vidas, las decisiones y hasta los chismes, y pensar en ciencia o en avances tecnológicos era casi como pedir que te acusaran de brujería. La Edad Media tiene todo para fascinar. Nobles que apenas se bañaban, campesinos que apenas comían, doctores con ideas más raras que los remedios de tu abuelita y un montón de costumbres que hoy nos parecen ridículas, pero que en ese momento tenían total sentido para ellos. Era un mundo donde los castillos no tenían calefacción, pero tenían fosos para tirar a los enemigos, unas por otras, donde la gente pagaba por ver ejecuciones en lugar de ir a conciertos y donde la higiene se limitaba a si hueles mal, échate unas ramitas encima. Y era de lo más común que la gente anduviera con su bolsita llena de hierbas para espantar el mal olor. Ahí andaban en la calle cargando con cilantro y perejil y un poco de naranja en los sobacos y en la entrenalga. Y esta fue una época increíblemente loca, donde lo absurdo era lo común y lo común era francamente imposible. La creencia común es que en esta época era difícil saber si una persona estaba más viva o muerta. Primero, aclaremos un mito. La Edad Media no es tan sucia como nos gusta pensar. De hecho, en sus buenos tiempos la gente realmente sí se bañaba. Sí había baños públicos por toda Europa, especialmente en ciudades grandes. Imaginen estos baños como los
¿qué puede ser? Los antros medievales. Los pobres iban pues por necesidad y los nobles, bueno, pues para presumir, estos llegaban que con su toallita limpia y pinchurreando a los que traían chanclas de suela de llanta, ¿no? Y cuando digo baños me refiero a una especie de mezcla entre spa y una especie de karaoke medieval, algo así medio raro, donde te bañabas con desconocidos en agua caliente y ya de paso te echabas el chisme de la semana o del mes o del semestre según tus necesidades de baño en esa época. Estos baños eran como centros donde la gente se reunía. Entrabas para relajarte, salías con una enfermedad y si tenías suerte, pues con el chisme de que el noble de la esquina traía un champiñón ahí entre la entrepierna. Ahora bien, no todos compartían el jacuzzi medieval. La nobleza, los VIP de la Edad Media, pues tenían sus propias bañeras privadas. Pero olvídate del minimalismo. Aquí esta cosa era sumamente elegante. Era como entrar a un palacio en miniatura. Ellos no se conformaban con agua tibia. Preferían que les llenaran la tina con hierbas aromáticas, aceite y, lo más extraño, no se bañaban solos. Las damas nobles, por ejemplo, tenían sirvientes que les preparaban el baño, les lavaban el pelo y si se les pegaba la gana también les ordenaban que les lavaran el turbulento medieval. Si eres de los que te da hueva ponerte desodorante en estos tiempos modernos o eres demasiado codo como para comprarlo, pues la Edad Media no iba a ser para ti. Resulta que, si bien mucha gente sí se bañaba, el mal olor era parte del paisaje, así que para no espantar a los demás, los medievales inventaron su propia versión del desodorante, las hierbas y los perfumes. Hombres y mujeres cargaban saquitos de lavanda, romero y otras hierbas olorosas que al menos pues cubrían un poquito el hedor general, una especie de body spray medieval que solo que en vez de aerosol pues llevabas una bolsita de cilantro colgando. Era como el precursor del body spray de Old Spice, pero en lugar de atraer doncellas, lo único que se hacía era que los que estaban cerquitas de ti pues no se guacarearan. ¿O a poco no te ha tocado estar en algún camión o en la fila de algún lado mientras te esperas y te toca a alguien a un lado que haces que hasta te lagrimeen los ojos del dolor? Imagínate en esas épocas. Que como dato aparte, aquí viene un dato aparte, no sé si ustedes sabían que la tradición de llevar flores al velorio proviene de una época donde no existían las costumbres de preparar los cuerpos como se hace hoy en día para que duren un poquito más. En esos tiempos la naturaleza hacía su jale en tiempo y forma, y en lo que llegaba el tío, la tía, la abuela, el primo y todos los demás familiares de quién sabe dónde muy lejanos, pues el cadáver comenzaba a apestar. Así que una forma de solucionar esto, medio esconder el olor, era llenar la habitación de flores. Así el lugar ya no olería tanto a muerto y olería más a muerto floral. Entonces, ¿por qué hoy pensamos que en la Edad Media nadie se bañaba? Bueno, hacia el final de esta época llegó una epidemia que transformó la higiene, la sífilis, la buena sífilis. La cosa es que se puso tan feo todo por ahí que mucha gente empezó a ver los baños públicos como focos de infección. Con razón. Así que poco a poco los baños públicos cerraron y la gente empezó a bañarse más o menos o a intentarlo en sus casas. Además, la iglesia comenzó a tachar los baños comunitarios como algo pecaminoso, que cómo vas a estar viendo encuerado a tu compadre mientras te bañas. Así nació el mito de la Edad Media apestosa. Entonces llegamos a la conclusión de que los medievales no eran los hippies de la mugre que nos hacen creer. No es como que todos olieran a flores, pero tampoco era un apocalipsis de olores corporales. Al final, nuestra idea de una Edad Media apestosa es más un producto de malentendidos y exageraciones que de una realidad hedionda. Me encanta la palabra hedionda. Y si de algo estamos seguros es de que cuando no había remedios como perfumes, el romero y el laurel estaban listos para salvar el día, o al menos para cubrir un poco el aroma medieval. Y ya que estamos hablando de higiene, el cuidado dental en la Edad Media era, por decirlo suavemente, una experiencia rústica y no precisamente ideal para mantener pues tu sonrisa perfecta, ¿no? Hoy en día estamos tan acostumbrados a ver un cepillo de dientes en casa y es bastante raro también hoy en día ver a alguien que se quede sin dientes a temprana edad por falta de higiene, que sí los hay, no falta el cochinón que no le gusta lavarse los dientes y curiosamente son esos a los que más les gusta hablarte aquí de cerquitas. Pero en la Edad Media, pues era otro pedo. Curiosamente, las caries no eran tan comunes en las clases bajas, porque su dieta pues tenía poca azúcar, que era un lujo reservado para la nobleza. Sin embargo, los nobles que adoraban los postres elaborados con miel, dátiles y más endulzantes naturales, sufrían de dientes con caries con bastante frecuencia. Así que punto para las clases bajas. En la Europa medieval, el cuidado dental quedó delegado a los barberos, curiosamente, a los barberos sacamuelas, quienes realizaban extracciones de dientes bastante dolorosas y con nulas medidas higiénicas. ¿Y por qué el barbero? Te preguntarás tú, mi medieval oyente. No era tanto por decisión, sino pues porque ya tenían el equipo.
tenían la silla reclinable, tenían trapos, tenían navajas, solo te hacía falta una buena pinza para sacar dientes y listo, ya estás graduado de dentista. La pérdida de dientes era casi inevitable al envejecer. Los abscesos dentales, que podrían convertirse en infecciones graves, eran una causa muy común de muerte, aunque pues básicamente en esa época te podías morir por tirarte un pedo fuerte. Sí, me los imagino velando al papá y llega la vecina y ¿qué pasó? Si lo acaba de ver ayer, porque ya ves que la gente siempre sale con de que lo acaba de ver ayer. Al parecer, la gente que acabas de ver no se muere. Pero bueno, sí me imagino a la viuda bien agüitadilla. No, pues es que en la mañana le di desayunar huevito con chorizo y frijoles y pues él se sirvió frijoles y yo le dije que era peligroso. Y pues ya ves, comadre, que nunca me hacía caso y se levantó y allá afuera en el patio escuché cuando se pedorrió y luego escuché el trancazo cuando se cayó y se murió. Así que a diferencia del Imperio Romano, que eran famosos por enjuagarse con orina los dientes para blanquearlos, porque tienen amoníaco, ¿no? En los miados, pues se perdió esa buena costumbre. Así que hoy en día pues no hay excusa para traer el hocico todo sucio, pero sí de preferencia no hagas gárgaras y buches con miados. Durante la Edad Media, la sangría, si no la bebida, sino el uso de ventosas, fueron prácticas y medidas muy populares, y aunque ahora pueden parecer cuestionables, pues eran considerados tratamientos serios y efectivos para equilibrar los famosos humores del cuerpo. Te explico. Según la teoría humoral, había teoría para este pedo, cualquier desequilibrio entre la bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre podían llevar a enfermedades. ¿La solución? Sacar un poco de sangre para aligerar la carga o, en términos técnicos, devolverle al cuerpo su armonía. O sea, tenían bien justificado este pedo. Las sangrías se realizaban abriendo venas específicas con cuchillas o usando sanguijuelas dependiendo de la enfermedad que se quisiera tratar. Cada vena estaba asociada con un problema diferente. Por ejemplo, si tenías un dolor de cabeza, era probable que sangraran una vena en la frente. Para el dolor de espalda, las venas a los codos eran las elegidas. Todo esto, por supuesto, dependiendo de la opinión del médico, que podía variar drásticamente entre regiones y escuelas del pensamiento. No están de acuerdo entre ellos. La sangría no discriminaba, tanto ricos como pobres se sometían a esta práctica y era de hacerte un agujerito y que se dé el chorrito de sangre. Ya cuando más o menos creían que estaba la cosa equilibrada, te tapaban el chorrito de sangre. Y si creías que bañarse era raro, espera a escuchar qué cosas extrañas podían convertirte en bruja. Hablemos ahora del chisme medieval, que en ese tiempo un chisme de alguna comadre te podía costar una bronceada permanente en la hoguera o un bonito collar de cuerda atado a lo alto de un árbol. En la Edad Media, ser acusado de brujería era tan común como un mal lunes. Todo podía ser motivo de sospecha: tener un gato negro, curar a alguien con hierba, simplemente ser mujer con opiniones propias. Horrible, lo sabemos, pero la obsesión llegó a tal punto que en el año 1487 se publicó el famoso Malleus Maleficarum, que es un manual para identificar, torturar y juzgar a las brujas. Este libro obviamente alimentó la paranoia y los juicios terminaron con la vida de miles, mayormente mujeres marginadas o independientes. Entre los métodos más creativos para detectar brujas estaban las pruebas absurdas. Te lanzaban al agua. Si flotabas, bruja. Si te hundías, pues, bueno, no eras bruja y nomás te aplicaban la de qué mal pedo. Tu mamá no era bruja. Sí te enseñó a cocinar, ¿verdad? Porque se me hace que hoy en la noche no va a haber cena, mijo. La Edad Media fue una época donde todo parecía tener un significado mágico o diabólico. Los gatos negros, por ejemplo, eran considerados compañeros de las brujas y símbolos de mala suerte. Los pobres gatos negros durante la historia siempre se han estado cagoteando en todas las culturas. Si rompías un espejo, te esperaban 7 años de desgracias. El número 13, ni pensarlo, una cena con 13 comensales podía acabar peor que una novela de... En esos tiempos, la ciencia, digamos que tenía un tema tabú. Y para ellos tenía bastante sentido el pensar que cosas como un eclipse era culpa de alguna bruja. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no, verdad? Estas creencias no solo alimentaron miedos absurdos, sino que también reforzaban la persecución de prácticas paganas o desconocidas. Cualquier fenómeno que no tuviera una explicación fácil era atribuido al diablo o a la intervención de fuerzas sobrenaturales. Por alguna razón les resultaba más fácil pensar que un fenómeno del que no se tenía explicación tenía que ver con el diablo que con Diosito. Y como no existía el WhatsApp para pedir ayuda divina, la gente medieval confiaba en amuletos y talismanes para protegerse. Cruzar un campo de batalla o caminar por un bosque oscuro sin un relicario era equivalente a tentar el destino. Estos objetos bendecidos o cargados del simbolismo supuestamente protegían contra espíritus malignos y enfermedades, y por supuesto
las brujas. Entre los más populares estaban los crucifijos, escapularios y bolsas llenas de hierbas. También les gustaban las hierbas en bolsitas por alguna razón. También había amuletos tallados con símbolos mágicos o inscripciones de oraciones, porque si algo aprendimos del medievo es que un buen marketing religioso siempre vendía. Obviamente daba lo mismo si cargabas con un amuleto o si cargabas con caca de perro seca en el bolsillo, te protegían exactamente igual. Y si hoy en día crees que el control gubernamental es excesivo, espérate. La Iglesia Católica no solo dictaba los aspectos religiosos, sino que también decisiones cotidianas como qué comer, con quién casarte, cómo vestir y hasta cómo manejar tus pecados. Las misas, indulgencias y confesiones eran herramientas de control y la brujería era el enemigo público número uno. Se convirtió en el pretexto perfecto para mantener a la población alineada a los dogmas religiosos. Donde se le hicieras de pedo a la iglesia era o porque se te metió el diablo, tú escoges por dónde se te mete, o eras bruja y vas derechito a la hoguera. Que en esa época pues no dejaban que se apagara el carbón de la hoguera. Las supersticiones y rituales estaban fuertemente influenciados por la iglesia, que al mismo tiempo luchaba por erradicar las prácticas paganas mientras absorbía algunos de sus elementos. Por ejemplo, el agua bendita y las reliquias de santos a menudo reemplazaban las prácticas mágicas más tradicionales. Aplicaban la de eso en lo que tú crees y los ritos que haces no están bien. Son del chamuco, son del malo, son del estado, pero mira, si haces esto que te voy a enseñar, que es exactamente lo mismo que tú haces, pero con otro nombre más cristiano, ese sí es el correcto. Y sí, ya sé que se parecen mucho. Yo ya sé que se parecen mucho a lo que tú hacías. Pero no es lo que te estoy diciendo ahora. Hazme caso, porque te acaban de echarle leña allá a la hoguera, tú sabes. Y estoy seguro que no traes nada de ganas de una chamuscada, ¿verdad? Ándale pues. Cállate el hocico y haga lo que le estoy diciendo, ¿ok? Va. La Iglesia Católica fue una fuerza dominante en la vida cotidiana durante la Edad Media, ejerciendo una influencia que abarcaba todos los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Estaba metido en todo. Su control iba mucho más allá de la fe. Definía las normas de conductas, regulaba los matrimonios, imponía castigos por pecados y era fundamental en las decisiones de los monarcas y de la nobleza. La iglesia no solo era la guía espiritual de los fieles, sino también su policía moral, curiosamente. Regulaba aspectos como la influencia y el propósito de las relaciones sexuales, permitiendo estas únicamente con fines procreativos. Nada de andar de calenturientos, que obviamente no controlaban un carajo. Si algo caracteriza al ser humano es que es un ser cachondo. Y ya echado a andar, de lo último que se va a acordar son de las cosas que le dijo el padrecito de la iglesia y de que no sacaran a su caballerito sin armadura. En la Edad Media, las relaciones de pareja y el matrimonio estaban profundamente influenciados por factores religiosos, económicos y sociales, especialmente entre las familias nobles. Las alianzas matrimoniales aseguraban tierras, poder o estabilidad entre linajes. En ese sentido, las familias decidían con quién casarse, relegando a los involucrados a simples peones en un juego del poder. Para las mujeres, estos arreglos podían significar un cambio total de vida, ya que rara vez, o por decir, no tenían voz en la elección de su pareja. Nomás de repente les decían, oye, mija, hablé con el compa, el que huele medio raro, ¿cómo se llama? El que tiene las tierras allá al otro lado del cerro. La próxima semana te casas con él. Ya acordamos la dote, así que te me pones bonita, no va a ser que me espantes al pobre señor. Si te quejas de las citas a ciegas, imagina enterarte que tu prometido es un viejo sin dientes, aunque siendo honestos, en esa época el 90% de la población no tenía sus dientes ya. Así que, pues, no había gran diferencia. La dote era un elemento central del matrimonio. Esta práctica implicaba que la familia de la novia entregaría bienes materiales, dinero, propiedades al esposo como parte del contrato matrimonial. Esto, en teoría, era para asegurar el bienestar de la mujer en su nuevo hogar, pero en realidad funcionaba como una transacción económica donde las familias negociaban según el estatus social o la riqueza de la novia. La virginidad femenina era percibida como un requisito indispensable para el matrimonio. Esto aseguraba la legitimidad de la descendencia, y las mujeres que no cumplían con estas expectativas podrían enfrentar castigos severos o el rechazo social. Por otro lado, en contraste, la infidelidad masculina pues era menos perseguida siempre y cuando no pusiera en riesgo la estructura familiar o la herencia, sobre todo la herencia. O sea, mientras no regresara con un bastardo, todo bien. Podría traer un champiñón en la entrepierna y ahí no había pedo, pero un bastardo, eso sí que no. Ahora, cambiemos al tema. Ahora hablemos de la dieta medieval. La dieta medieval estaba profundamente influenciada por el estatus social, los recursos disponibles y las estaciones del año. Porque pues no había refrigeradores y los campesinos, que constituían la mayoría de la población, dependían de una dieta simple y repetitiva.
El menú del campesino era tan variado como la dieta de un estudiante universitario foráneo y sin dinero. Avena, sopa y pan, y si tenía suerte, algún nabo. Por otro lado, los nobles disfrutaban de una dieta mucho más variada y rica. Tenían acceso a pan blanco de trigo, carnes de caza como ciervos o faisanes, pescados frescos y secos y todo lo demás, frutas, peras, manzanas, etc. E incluso especies exóticas traídas a través de rutas comerciales. Sus banquetes eran grandes, eran fastuosos, platos elaborados que reflejaban su estado y su poder. Para aterrizar esto en nuestros tiempos, todos sabemos dónde está la taquería barata, esa que sabes que la carne posiblemente no sea de res, pero que no te vas a arriesgar a preguntar, y también ubicas muy bien esa taquería donde va puro white chicken, donde cada taco cuesta 90 pesos, que porque están hechos con carne de vaca masajeada por un haitiano mientras lo relajan con música clásica, y puro pedo, es puro pellejo, pero como el taquero trae mandil de cuero y guantes negros, se la creen. Pero, en fin, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, la horca y las decapitaciones. Eran castigos comunes para crímenes graves como el asesinato o la traición. Las ejecuciones eran eventos públicos, casi espectáculos que buscaban reforzar el poder de las autoridades. Las ejecuciones públicas eran básicamente los TikTok de su tiempo, eran rápidos, gráficos y con un montón de espectadores. Era un no se pasen de lanza porque vean lo que les puede pasar. Era muy común las humillaciones públicas e incluían métodos como la picota, donde los condenados eran expuestos al escarnio público y en ocasiones a lanzarles estiércol o alimentos podridos como parte del entretenimiento. También existían castigos como el tonel borracho, que consistía en encerrar a los acusados en barriles llenos de orines o excrementos. Eran castigos bastante creativos. Que si me dicen que en la plaza nos van a dar chance de aventarle caca y comida podrida al chúfulo que se la pasa robando en el barrio, pero por supuesto que claro que voy a querer hacerlo. Ahora, en la Edad Media la prueba de la inocencia en una acusación estaba a veces bastante más ruda que el castigo por el crimen que te estaban acusando. La prueba del agua, por ejemplo, básicamente se ataba al acusado y se le arrojaba al agua. Si flotaba, se asumía que era culpable porque el agua pura lo rechazaba. Si un día era inocente, aunque probablemente ya estaba muerto. Estaba la prueba del hierro candente, donde el acusado debía caminar descalzo o sostener un hierro al rojo vivo durante un rato. Si se te quemaban las patas eras culpable, si no probablemente eras inmune al fuego porque eras bruja. O sea, la lógica estaba a prueba de balas, pero no estupidez. La prueba del agua hirviendo implicaba introducir una extremidad en un recipiente con agua hirviendo para recuperar un objeto. Si la gravedad del crimen determinaba la profundidad a la que tenías que meter la mano o el pie. Si tras 3-4 días no había infección, el acusado era declarado inocente. Y te recuerdo que en esos tiempos no había medicamentos. Y en algunos casos se resolvían las disputas mediante combates entre las partes o sus representantes. Mi abogado contra el tuyo, perro. Esos juicios sí estaban chidos para que veas. Y el vencedor tenía la verdad de su lado porque se asumía que Dios ayudaba al justo. Este tipo de ordalias se justificaba como un medio para dejar el juicio en manos de Dios, pero fueron prohibidas oficialmente por la iglesia en el siglo XII, aunque su práctica continuó en algunos lugares hasta no hace mucho tiempo. La tortura y las ejecuciones eran justificadas como una forma de purificación del alma o como un medio para proteger a la comunidad de influencias malignas. La iglesia tuvo un papel central en estos procesos, especialmente durante la Inquisición. Donde la herejía era castigada de manera implacable. Básicamente aplicaron me duele más a mí que a ti, pero es por tu bien. Estos métodos no solo buscaban castigar, sino también servir como lecciones moralizantes para quienes observaban. La combinación de superstición y control político y miedo, sobre todo miedo, conformaban un sistema de justicia que difícilmente calificaríamos como justo en estos tiempos, ¿no? Que tampoco es como que hoy en día el sistema de justicia así sea como que bruta, que bruto, que justo es, no. Si hablamos del sistema económico, la economía medieval estuvo muy ligada al sistema feudal, que era una estructura jerárquica que definía las relaciones sociales, económicas y políticas. Este sistema marcaba una división clara entre los señores feudales y los campesinos y que estaban muy entrelazadas con las tierras y sus recursos. En el centro de este sistema feudal estaban los feudos, que eran porciones de tierra otorgadas por el rey o los nobles a cambio de lealtad y servicio como la protección militar. Y los campesinos que constituían la mayoría de la población trabajaban en estas tierras para estos señores feudales, proporcionándoles alimentos y otros recursos a cambio de protección. Este sistema creó evidentemente una sociedad dividida en clases muy rígidas. Los campesinos, todos enterregados y con sus niños con moquitos secos por aquí y por allá, mientras que los señores feudales disfrutaban de sus privilegios ganados por el trabajo de
los campesinos. Y no era como en las novelas que la chica pobre se enamoraba del hijo del señor feudal, convirtiéndose en una señora dueña de todo. No. Aquí la historia de la Marimar no jalaba. O la del jardinero que enamora a la señora de la casa y que estos hacían cochinadas escondidas. Bueno, eso no salió en una novela, sino en otro tipo de videos, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema de Machine. La cosa es que la movilidad social era prácticamente inexistente y el feudalismo perpetuaba estas desigualdades a través de generaciones. Nacías campesino, morías campesino. Nacías noble y posiblemente morías decapitado porque alguien te acusó de herejía, nomás porque le caías gordo. La diferencia entre ambas clases era abismal. Mientras que los campesinos vivían en cabañas rudimentarias con techos de paja y subsistían a una dieta basada de cereales y vegetales, los nobles habitaban en castillos y mansiones disfrutando de alimentos más diversos y ricos, como carnes y especies importadas, como dije hace rato, ¿no? Unos desayunaban chuchitos de la horrera y otros desayunaban cereales gringos. Los nobles solían recibir educación y acceder a lujos, mientras que los campesinos pues apenas sabían leer o escribir. La vida campesina estaba dominada por el trabajo físico, largas jornadas agrícolas y los altos impuestos que eran impuestos por los mismos señores feudales. Así que el campesino, con que medio supiera contar hasta 10, ya con eso lo armaba. Y ya que estamos hablando de educación, los monasterios medievales fueron los principales guardianes del saber. Me encanta cómo escucha guardianes del saber. Una época donde la alfabetización pues era un privilegio exclusivo. Los monasterios funcionaban como centros de educación para novicios y laicos adinerados. Los monjes seguían la regla del ora et labora, o sea, reza y chambeale, dedicándose tanto a las labores agrícolas como a la conservación y producción de conocimiento. Su impacto fue notable en áreas como astronomía, medicina y agricultura, por mencionar algunas, y desarrollaron innovaciones agrícolas, preservaron textos científicos y filosóficos de la antigüedad, asegurando su transmisión a generaciones futuras, más o menos. Entonces, la educación medieval era una mezcla entre un monasterio y una película de terror. Si sabías leer, eras un genio. Si además sabías escribir, o eras un monje o eras un hereje, porque pues nadie más tenía tiempo para estas dos cosas. Y en ese tiempo no existían las imprentas aún, todos los libros eran elaborados a mano. Y los monjes podían pasar años escribiendo a mano textos antiguos para volverlos un libro, y estos eran casi un tesoro. Así que eran decorados cuidadosamente para que se vieran bonitos también. Pero si un día las autoridades eclesiásticas amanecían de malas, podían decir que tal o cual texto eran del diablo. Y ese libro en el que tenías 10 años trabajando terminaba alimentando la hoguera donde te iban a quemar porque te tocó a ti la mala suerte de ser tú quien lo transcribiera. Pero la Edad Media no solo era una época de guerras y sufrimiento, también había lugar para el entretenimiento y la recreación, tanto entre nobles como entre el pueblo común. Los torneos eran eventos espectaculares que combinaban habilidades marciales como un gran despliegue teatral. Los caballeros competían en justas enfrentándose con lanzas en caballos a galope, así como en las películas donde se partían en su progenitora con lanzas. Y estos eventos no solo probaban la destreza en combate, sino que también servían para fortalecer la imagen de los caballeros como protectores del honor y la fe, o sea, que el que quedara bien el caballero. Más allá de las peleas, los torneos eran fiestas completas con música, banquetes y oportunidades para que los nobles socializaran y mostraran sus riquezas. A los veías con sus ropas más exóticas, pavoneándose buscando con quién casar a sus hijas para salir de jodidos, pero que nadie se entrara. La caza era una actividad reservada principalmente para la nobleza y un lujo que demostraba estatus y servía como práctica para la guerra según ellos. Y además de la caza convencional, la cetrería era muy popular. Si eres de los que terminó la secundaria y la prepa en clases en línea durante la pandemia, te explico, la cetrería es el uso de halcones y otras aves rapaces para cazar. Y este pedo era realmente prestigioso entre los nobles. Para el pueblo llano, los juegos del azar como dados y cartas primitivas eran más accesibles, junto con competencias físicas como lucha y tiro con arco. También en esa época eran muy populares los juglares, que eran artistas ambulantes que cantaban canciones épicas, narraban historias y entretenían en mercados y festivales. No había TikTok, así que un juglar era su equivalente más o menos. Y en las cortes los bufones tenían el rol crucial de alegrar el ambiente con chistes, malabares, incluso burlas hacia los propios nobles, algo que solo ellos podían hacer sin represalias a veces. Su humor, aunque ligero, podía tener tintes de crítica social sutil. Y si hoy en día los comediantes andan con cuidadito de no cagarla en un comentario por miedo a la cancelación, en esa época un chiste mal ubicado y la cancelación
y la cancelación consistía en una hoja filosa separando la cabeza del cuerpo del bufón. Ese sí era estrés laboral y no las tonterías de las que se quejan los godines hoy en día. Pero los bufones no solo eran los payasos del noble. Hay registros de que, aunque eran comediantes, muchos bufones gozaban de acceso privilegiado a los nobles y monarcas y eran consultados en temas serios gracias a ese agudo sentido de la observación con la que cuentan los comediantes. La Edad Media fue una época donde la vida no solo era dura, sino que también estaba cargada de supersticiones, castigos públicos y la constante amenaza de que todo podría ir mal y probablemente iría mal. Y así concluye nuestra fascinante y muy higiénica excursión por la Edad Media, una época de avances en torturas, supersticiones y justicia divina. En serio, si en algún momento pensaron que el presente era un lugar peligroso, piensen en lo que habrías hecho con una simple tos en aquellos tiempos. No había doctor Simi para que te recetara un jarabito, que tampoco era necesario, solo con que te visitara un charlatán, que chuparas una piedra y una sangría y seguro que se curaban. Y lo peor, la iglesia con control absoluto, desde el matrimonio hasta las creencias más disparatadas. Y ni hablar de la casa de brujas. Si tenías mala suerte o simplemente eras mujer, ya sabías que lo mejor era o estar bien alejada de las fogatas. Si te decían, vamos a hacer bombones, no, aquí del ejército es mejor, no vaya a ser. En resumen, la Edad Media era el lugar perfecto para morir por cualquier cosa. Una peste, un juicio, un mal chiste o porque alguien decidió que tu gato era satánico. Así que la próxima vez que pienses que tus problemas son graves, recuerda que en la Edad Media no solo tenías que preocuparte por las pestes, sino de que la gente a tu alrededor no pensara que tenías un pacto con el diablo porque los perros, no cagaban en tu jardín. Me voy dando cuenta que me quedaron muchos temas pendientes por hablar, pero ya estamos más de media hora, ya es mucho tiempo. Así que yo creo que voy a hacer una parte 2 de la vida en el medievo porque sí me faltaron muchas cosas y es un tema bastante divertido y bastante interesante. Nos despedimos por hoy, pero no olviden seguirme en redes sociales para más historias divertidas, sarcásticas y sobre todo un tanto macabras. En todos lados me encuentras como @NachoArmpa. Nos vemos en el próximo episodio de Hablando de lo que sea, donde seguro nos meteremos en más líos históricos. Así que pásenla bonito. Adiós. Baños inexistentes y un hedor celestial. Nacho te lo cuenta en su estilo original. Con hierbas y perfumes tapaban la verdad. Quien hablando de lo que sea te ríes sin piedad. Oh, Edad Media llena de ironía. Te escuchas mejor con sarcasmo y melodía. Nacho al micrófono, el humor es la ley. En hablando de lo que sea, aprende y ríete a la vez. Los nobles comían fasanes, el pueblo roía pan. Y en un feudo absurdo, la jerarquía era brutal. La iglesia dictaba cada paso que dar. Pero aquí Nacho lo narra sin miedo a exagerar. Oh, Edad Media llena de ironía. Te escuchas mejor con sarcasmo y melodía. Nacho al micrófono, el humor es la ley. En hablando de lo que sea, aprende y ríete a la vez. Entre brujas y juicios con catapultas de fe, Nacho nos guía por este extraño cliché. Con cada dato oscuro, un chiste que va a doler. Porque en hablando de lo que sea, reír es el poder. Oh, Edad Media llena de ironía. Te escuchas mejor